la derecha radical se caracteriza por erosionar los estados de derecho desde dentro del sistema, propiciando la concentración del poder en el Ejecutivo. Estas derechas han mostrado una gran habilidad para disputar los votos a nivel cultural, capitalizando el descontento producido por las democracias fatigadas de la región y movilizando el culto personalista a supuestos hombres fuertes. La persistencia de la violencia y la desigualdad insoportable, la creciente vulnerabilidad ecológica, la pobreza y la precariedad vital, así como la general desconfianza hacia la tradicional clase política, producen desgaste en las democracias latinoamericanas. Mientras tanto, las derechas radicales promulgan soluciones espurias y efectivistas. El autoritarismo, la privatización, la satanización de lo público, el sálvese quien pueda, la restauración de la monarquía racial, patriarcal y cis-heteronormativa, la persecución de los enemigos internos, la mano dura, la crueldad institucionalizada y exhibicionista. Decimos que son espurias estas soluciones porque en lo que respecta a nuestro país, la crisis solo parece agravarse. Los homicidios están en números récords, cientos de personas mueren esperando que se les haga una operación en la caja, las áreas protegidas están siendo sistemáticamente destruidas, el agua contaminada, mientras que las personas ecologistas y activistas indígenas sufren amenazas de muerte de manera cotidiana. Se prioriza el pago de la deuda pública por encima de la garantía de los derechos, los homicidios y los crímenes de odio están al alza y el presupuesto educativo está en bajos históricos. Más personas salen del mercado laboral y se promueven políticas que profundizan la explotación como las jornadas 4x3. Además, atendemos importantes retrocesos en materia de derechos humanos de las personas LGBTQ, de las personas migrantes y de las personas privadas de libertad, sin contar el general desgaste a nivel global del derecho internacional por motivo de la complicidad que ha habido internacionalmente con el genocidio en Gaza. Diariamente se realizan ataques a la libertad de prensa y el derecho a la protesta, y en su discurso político el oficialismo incita a la violencia como vía para sostener sus conflictos. Producto de esto último, en la universidad estamos ahora teniendo estos protocolos de qué vamos a hacer si llega un atacante activo, y hemos tenido episodios como la amenaza de bomba que hubo el año pasado, que bueno, no sé si la gente de acá se habrá enterado. Y bueno, entonces la deriva autoritaria de nuestra sociedad nos enseña a todos, sin duda como ciudadanos, pero también como profesionales de psicología y psicólogos en formación. Como tales, tenemos una responsabilidad colectiva de escudriñar estos fenómenos, abordar sus raíces históricas, sociales y psicológicas, y tomar posición frente a políticas que deshumanizan a las disidencias políticas y a grupos vulnerabilizados y que empobrecen a las mayorías y finalmente matan por decidir. Además, como personas docentes y estudiantes y graduadas de la Universidad de Costa Rica, el momento histórico nos exige tomarnos muy en serio las presentes amenazas contra las libertades civiles que están dándose fuera y dentro de la universidad. Es un momento para poner especial atención a lo que está sucediendo a nivel de las políticas institucionales de la universidad, el lugar que se le da a las voces disidentes y el tratamiento de las personas que protestan. Entonces, bueno, eso es un poco algunas inquietudes que tenemos, que queremos traer al coloquio de hoy, y esperamos abrir una discusión que desde luego tiene que seguir fuera de este espacio. Contamos con las personas invitadas, la licenciada Soledad Hernández Carrillo, ella es docente de la Escuela de Psicología, imparte cursos que tienen que ver con la psicología social y la psicología comunitaria, tiene una amplia experiencia en el trabajo de acompañamiento psicológico con personas migrantes y solicitantes de refugio, y con personas defensoras de los derechos humanos. También contamos con la presencia del doctor Ángelo Argüello, quien es especialista en psicología clínica y familia, funcionario de la Caja, trabaja en el Hospital Chacón Pau y fue presidente del Colegio de Profesionales en Psicología. Y con el doctor Omar Gabriel Pereira, quien es activista transfeminista centroamericana, docente e investigador en la Escuela de Psicología y del doctorado en estudios sobre sociedad y cultura, y que actualmente realiza investigación sobre la historia, memoria y la existencia de las comunidades trans en Costa Rica. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a seguir el orden en el que están sentados. Entonces vamos a iniciar con la ponencia de Soledad. Cada persona tiene 20 minutos. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí y muy contenta también de acompañarles. Creo que la propuesta de traer este conversatorio en este momento actual
es muy pertinente y necesaria. Y bueno, un poco mi idea es poder compartirles brevemente algunos elementos de cómo se han ido instaurando estos gobiernos autoritarios, principalmente en la región centroamericana, y bueno, y qué implicaciones tienen a nivel social y a nivel también subjetivo. Bueno, un poco compartirles que primeramente no es pensar en estas derechas o en estos gobiernos también autoritarios como algo nuevo, sino es algo que tiene raíces históricas y que podemos ir rastreándolo, ¿verdad? No como algo que aparece espontáneamente, sino que podemos pensar en nuestra región centroamericana desde el siglo XIX y el siglo XX como una herencia de estas estructuras políticas y sociales que se ven influenciadas desde el colonialismo, el caudillismo y también dictaduras militares que han caracterizado esta región. Es decir, que también podemos ver ciertas continuidades que en el tiempo han ido cambiando porque también hay otros recursos, otros actores interactuando y también, bueno, en el marco tecnológico de la información también se mueve esto, ¿no? Pero vamos a hacerla más grande. Sí, es que me avisaron. Ahí está, gracias. Entonces podemos pensar en cómo en la construcción también de los estados nacionales de repente se han ido configurando estas jerarquías sociales que incluyen y que promueven también exclusiones y marginaciones muy ligadas también a esta construcción de ese estado agroexportador que tenía como interés también abarcar o apropiarse no solo del territorio o de las tierras para producir, sino también de las personas que generaban esta mano de obra y verla desde ahí, desde una explotación. Y entonces desde ahí podemos ver ciertos gobiernos más oligárquicos vinculados a sostenerse en el poder por diversas vías, ¿no? Pero dentro de estas, ya sea por golpes de Estado, que también es lo que vamos a ver en esta línea de continuidad, o por formas de asesinatos de antecesores, ¿verdad? Esto se suma a diferentes momentos históricos donde hay también nuevamente resurgimiento de crisis políticas y económicas y donde la alternativa puesta en gobiernos que se venden como una mano dura y como una mano salvadora, ¿verdad? Son electos desde la vía, digamos, democrática, ¿no? Y entonces a partir de ahí se genera como ese aval político también para poder sostenerse en ese poder, ¿no? Luego podemos pasar, y yo sé que estoy yendo como más como atrás, ¿no? Pero sí es importante verlo porque es que hay patrones que se repiten, ¿no? Que cambian, hay matices, pero que se repiten. Y es muy importante ver la influencia de Estados Unidos, por ejemplo, en las dictaduras militares de América Latina y en Centroamérica, desde los 50 a los 80, y el papel de Estados Unidos en la actualidad también. Y bueno, y aquí vuelve a surgir el tema de la comunicación, es vital, la comunicación y la información, desde un enfoque de muy propagandístico, ¿verdad?, de configurar esta creación de este enemigo y de este enemigo que es deshumanizado, ¿no? Y ahí, en esta época, podríamos ver todas las declaraciones, ¿verdad?, anticomunistas o en contra de cualquier oposición, y cómo estos gobiernos autoritarios se apoyan entre sí, ¿verdad? O sea, no es que están desvinculados, no es que es una política aislada de un estado o un país, sino que también hay una articulación y una vinculación mayor. Y aquí podemos ver estos fraudes electorales, golpes de estado recurrentes. Yo todavía no me acostumbro a esto. Y bueno, ¿cuáles serían como unas de las características y de los mecanismos también de acción de estos gobiernos autoritarios? Bueno, por un lado, esa concentración del poder, ¿verdad? A veces muy concentrado en una figura o en un liderazgo muy particular, que es lo que también ahora se comentaba, ¿no? Pero también a través de grupos empresariales, grupos con poder político o grupos familiares. Y esto lo vemos en la región centroamericana, ¿verdad? Lo podemos ver con Bukele, por ejemplo, en El Salvador también, y podemos ir como identificando también otros elementos que ustedes van a tener muy cercanos en esta región, ¿no? Además de esa concentración del poder, podemos ver un debilitamiento de los contrapesos que se juegan contra ese poder.
y eso tiene que ver también con la cooptación de otras instancias en la división de poderes, donde se va como limitando, ¿no? Se va cooptando, por ejemplo, la Asamblea Legislativa o en el ámbito de la institucionalidad de la justicia, las Cortes, o otros organismos también autónomos que hacen también críticas, que promueven cuestionamientos, que tienen otras propuestas, que son atacados, ¿verdad?, marginados o invisibilizados o cuestionados o criminalizados. Y en este caso también vuelve a posicionarse, ¿verdad?, el tema de los medios de comunicación masiva, de la prensa, ¿verdad?, como un elemento muy clave y muy vital en esa difusión también de estos mensajes y como este aval de este gobierno autoritario, ¿no? Hay diferentes formas de ejercer el control o mecanismos de control para sostenerse en ese poder. Uno tiene que ver con el incremento de las Fuerzas Armadas o con la presencia militar, que eso lo vemos más en nuestra región centroamericana, y esta alianza y este involucramiento de lo militar en lo político, ¿verdad? Pero también a través de otras formas de control que tienen que ver con modificaciones a la Constitución, y a partir de ahí, a nivel de ese marco jurídico legal, hacer cambios que permitan mantenerse en el poder, pero que también limiten estas libertades fundamentales de las poblaciones, ¿no? Y esto lo podemos ver también con los regímenes de excepción, principalmente en El Salvador, pero también en Honduras, ¿verdad?, que son figuras que deberían ser delimitadas, específicas en un tiempo, y que bueno, pero yo no estoy de acuerdo con los regímenes de excepción, pero que podemos ver en Centroamérica cómo se han ido extendiendo y formando parte como de la cotidianidad y la normalidad, y hay ese aval en ese marco jurídico y desde esa fachada que se mantiene como democrática, ¿no? Es como poder mantenerse en el poder utilizando también estos discursos democráticos, aunque ocultan un montón de abusos e imposiciones y dominios, ¿verdad? El otro mecanismo de control, que hablábamos de las fuerzas policiales, militares, de las modificaciones constitucionales o en el marco jurídico, pero también en el control de la información. Y este control de la información es clave. ¿Por qué? Porque se limitan las alternativas de informaciones que permitan preguntarse, que permitan denunciar, que permitan generar otros puntos de vista, y esta control se da a partir de la criminalización que estamos viendo, por ejemplo, de otros medios alternativos de comunicación o de personas comunicadoras sociales y periodistas que se han visto forzadas al exilio, porque hay diversas consecuencias a nivel social y a nivel subjetivo que conlleva estos gobiernos autoritarios, ¿no? También este control de la información implica generar ciertos mensajes que se van reproduciendo continuamente y que van calando, ¿verdad?, como generándose lo que Martín Baró mencionaba en la mentira institucionalizada, que se va legitimando a través también de esos recursos de la comunicación. Y estos gobiernos autoritarios también utilizan la corrupción, ¿verdad?, como otra forma de ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque no es una forma solo de tener recursos, ¿verdad?, y de robar recursos y sostenerse ahí, sino también de generar alianzas estratégicas con otros actores, ¿no?, a quien se le da una coima, ¿no?, a quien se le da un poco de dinero para que se sostenga, para que avale, para que permita, ¿no?, y queda como esto oculto. Pero también la corrupción, ¿verdad?, puede ser utilizada como un mecanismo distractor, ¿verdad?, o sea, como pequeños actos de corrupción más delimitados que de repente distraen sobre otras problemáticas. Dentro de las estrategias también de legitimación, hablábamos de cómo se posiciona esta figura autoritaria, ¿verdad?, y tiene que ver con esta persona
que se posiciona como un líder, pero que se siente que es cercana a la población. Entonces por eso también se habla como de esta vuelta al populismo, ¿verdad? Esta persona que es como, sí, es como nosotras, ¿no? En teoría. Y que entonces la persona cercana es muy contradictoria, ¿verdad? Ambivalente, porque es como nosotros, pero también está más allá del bien y el mal, ¿verdad? Es una persona que busca ser elogiada, que busca ser magnificada, porque todo lo que hace es como si fuera un héroe, ¿no? Entonces hay una figura que se posiciona como esa figura, ¿verdad?, de liderazgo, y además esta figura de liderazgo se le aplauden ciertas acciones de desempeño o de logros, ¿no? Y eso se ve mucho en estos logros, por ejemplo, de infraestructuras, ¿verdad? Estas grandes construcciones, ¿no? Por ejemplo, es que ahora lo tengo como muy cercano como tema de Bukele, ¿verdad? Y las megacárceles, o como también Chávez dice, bueno, tenemos que también hacer una modificación y ¿verdad? Una construcción también similar, porque hay como estas alianzas entre gobiernos autoritarios de megacárcel, ¿no? Porque con esto vamos a dar a conocer que estamos atendiendo la inseguridad ciudadana, resolviéndolo a través de esa mano dura, pero que también hay algo visible, ¿verdad? Es una infraestructura que es tangible, material, ¿no? Y esto también se ve, por ejemplo, en Centroamérica, con construcciones a veces de estadios, ¿verdad? Y de otros mecanismos que son como, ¿verdad? Que decía, bueno, el deporte como también una forma de distracción, pero también de aval, ¿no? Y otra vez vuelvo a El Salvador y, por ejemplo, los torneos de surf, y ahora esta ciudad, ¿verdad?, que es tan visitada, y estas autopistas, estas carreteras, ¿verdad? Es como que hay una legitimación a través de esto que se observa, ¿no? Y bueno, los procedimientos legales que ya lo mencionamos, ¿verdad?, cómo perpetuarse en ese poder. Y un poco esta Centroamérica en crisis, desde ese incremento de desigualdad y pobreza, que ya mencionaba Valeria, ¿verdad? Este desmantelamiento de este derecho, Estado de Derecho, Estado social de derecho, de esta institucionalidad pública, donde también hay una mayor decepción, ¿verdad? La gente está defraudada, ya perdió la credibilidad en estas instancias que antes generaban también sostén, que resolvían, que estaban también atentas a estas necesidades sociales, ¿no? Entonces vemos un incremento de esta pérdida, ¿verdad?, de la institucionalidad pública, este deterioro, y un incremento de estas violencias, ¿no? que podemos ver no solo un incremento en la violencia perpetuada del Estado, sino también otro tipo de violencias que se ven desde grupos de crimen organizado, pero también violencia social y violencia contra las mujeres, ¿verdad? O sea, podemos ir viendo cómo se va como generalizando este estado también de maltrato, de abuso, ¿verdad? Y de agresión. Y por otro lado, hay discursos que se van delegitimando, desestimando, o sea, hay acciones de reclamo y de cuestionamiento que por parte de estos gobiernos autoritarios son ridiculizadas. Entonces se comienzan como, ¿verdad?, a poner como menos. En Costa Rica vemos las actuaciones de Chávez, ¿verdad?, frente a cuestionamientos, frente a estas situaciones que pasan, frente a críticas que se hacen, y todo es como ponerlo como que esto no es nada, como, ¿verdad?, o sea, como quitar la atención, de legitimarlo, incluso hacer burlas, ¿verdad?, con respecto a esto. Esto genera miedo, genera desgaste, genera incertidumbre, frustración, ¿verdad? Y bueno, es que es una constante situación también de degradación, pero también de amenaza. ¿Por qué? Porque quienes alzan la voz, quienes generan cuestionamientos, quienes hacen denuncias, están a merced también de esta cooptación, de este aparato judicial que genera persecución, que genera criminalización, y que además no solo criminaliza, sino que lleva a la privación de libertad y a la tortura, ¿no? Entonces, esta creación de estas nuevas leyes, porque hay nuevas leyes que se van configurando, estos cambios judiciales, ¿verdad?, se ponen sobre la seguridad, en pro de la seguridad nacional, y este discurso de la seguridad nacional y de la otredad como amenaza la vamos a ver mucho, y la vemos actualmente, y la vemos también particularmente con los procesos migratorios en la región, y bueno, y con las políticas de Trump, digamos, contra la población migrante, ¿verdad?
Paralelamente, se hacen estos montajes judiciales, o sea, se crean casos para poder criminalizar, y además se eliminan las instancias que en un momento habían sido un logro porque eran instancias que generaban una vigilancia y un monitoreo contra la corrupción. Y por ejemplo en Guatemala se desmantela la CIGID y en Honduras la MASH, ¿verdad? Que son como dos instancias que además estas personas que trabajaban en estas instancias son perseguidas y la mayoría están en exilio, ¿verdad? O sea que este también proceso de persecución llega al punto máximo de generar no solo exilio, sino por ejemplo en el caso de Nicaragua, ser apátrida, es decir, quitar también la nacionalidad, el derecho a la nacionalidad de las personas que se han movilizado o que son expulsadas, ¿verdad? Y bueno, aquí algunos ejemplos, no sé cómo estás de tiempo yo. Como vemos, bueno, en El Salvador, ¿verdad? Este grupo familiar, ¿verdad? Familia Bukele, este desmantelamiento de la separación de los estados, de los poderes, perdón, que es como las dinámicas que habíamos mencionado antes, destitución, digamos, del personal, de los magistrados de la Sala Constitucional, el proceso de reelección continua, ¿verdad? El estado de excepción, que como les digo, en general es algo muy particular, temporal, pero que bueno, en El Salvador está desde el 2022 hasta la fecha, y el estado de excepción lo que hace es eliminar cualquier garantía constitucional. Lo que pasa en El Salvador es que una persona puede poner una denuncia anónima sin tener que justificar nada hacia otra, digamos, y esa persona puede ser detenida en la calle, puede ser ida a buscar a su casa, a su trabajo, en un proceso de detención arbitraria, donde no hay ningún debido proceso de qué es lo que pasó, ¿verdad?, de qué está acusada, sino que está acusada bajo el régimen de excepción. Y eso es como todo, ahí cabe todo, ¿verdad? Que inicialmente Bukele lo propone como una lucha contra la criminalidad y las pandillas, pero que esto se va extendiendo a otros sectores, a personas organizadas comunitariamente, digamos, asociaciones de desarrollo, a grupos o colectivos de mujeres que trabajan contra la violencia en una comunidad, a defensoras y defensores del agua, del medio ambiente, a personas sindicalistas, ¿verdad? Hace unos meses estuvieron aquí un grupo de personas sindicalistas de El Salvador que habían sido despedidas, ¿verdad? O sea, hay como un incremento de ciertas medidas que van como solapando y deteriorando estos derechos, ¿verdad?, humanos de toda la población. Y lo más reciente es el ataque a las ONGs con la detención de Alejandro, un defensor del agua, un colectivo defensor del agua, y con Ruth, una abogada que trabajaba con una organización en casos también de registro de situaciones de denuncia, y que también se le monta un caso judicial, es detenida bajo régimen de excepción. Esto moviliza mucho a nivel internacional, entonces con ella, creo que fueron 2 días después que pudo verla la familia y la persona abogada, pero si no hubiera estado sin saber en dónde estaba detenida, cómo estaba su condición de salud, ninguna información. Y ahora entonces lo que hace Bukele es poner un impuesto del 30% a las organizaciones no gubernamentales. Esto ya había ocurrido, digamos, en Nicaragua con el cierre de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ahí hay de todo, ¿verdad? Pero bueno, después lo vamos a ver. Pero en el caso de El Salvador, esto implica que ya mucha cooperación internacional que generaba procesos de apoyo en comunidades se va a retirar, porque no va a dejarle el 30% al gobierno de Bukele, ¿verdad? Y bueno, y ahí sigue la historia, ¿no? En Nicaragua hablamos también de todas las medidas represivas. En Costa Rica podemos tenerlo como muy cercano y muy visible, ¿verdad? Este proceso de autoritarismo no viene en el 2018, viene más atrás, pero en el 2018 se hace muy visible en el país por todos los procesos de exilio de la población migrante nicaragüense, y cómo estos exilios no solo se queda en el exilio, en esta salida forzada, en este desplazamiento forzado, sino también en estos procesos de quitar la nacionalidad o de impedir que una persona que haya salido del país pueda volver a ingresar al país, y además poder
se mete en las cuentas, en las propiedades, hay una expropiación de bienes también de todas las personas que están siendo criminalizadas, ¿verdad? O que son consideradas desde la oposición, porque desde este autoritarismo se crea también esa binomio, ¿verdad? Usted es de nosotros o está contra nosotros, entonces la oposición es catalogada como este enemigo y es criminalizada. Y aquí tenemos también, bueno, destierros, cierres de ONGs, la última legislación es que ahora una persona, por ejemplo, la comunidad nicaragüense que aquí quiera naturalizarse, que es un proceso que implica poder obtener también la nacionalidad costarricense, si la obtiene, ahora no va a poder tener la nacionalidad nicaragüense. Sería castigada y penalizada. Esta es la última normativa que sacó Ortega. Y bueno, y el ataque a la prensa, que eso es común en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, ¿verdad? Eso lo podemos ver. En Honduras hay un incremento, sobre todo en los procesos de amenaza y de violencia y de asesinato a líderes socioambientales, ¿verdad? Que son los que luchan contra proyectos extractivos mineros, madereros, de extracción del agua, ¿verdad? Y aquí vemos cómo a través de estos estados de excepción, bajo la excusa de que son lugares donde está mucho involucrado el narcotráfico, que si bien es cierto, también es un actor que está jugando ahí, se utiliza también para menoscabar procesos organizativos y sociales de liderazgos también comunitarios. En Guatemala, lo que se denomina el pacto de corruptos, ¿verdad? Y aquí se puede ver más en esta cooptación del sistema de justicia y bueno, y en la persecución de jueces y fiscales, ¿verdad? Y de personas periodistas, por ejemplo, Rubén Zamora, que estuvo detenido, que fue liberado después, bueno, liberado, tenía casa por cárcel, pero otra vez está ahora en un centro de detención. En prensa comunitaria, a Carlos Choc, que también, ¿verdad? Y en el caso de jueces y fiscales hay un montón, pero bueno, hay algunos que a lo mejor ustedes han conocido por acá, porque también han tenido presencia en foros o en actividades, ¿verdad? Sobre la difusión de qué es lo que pasa en Guatemala, ¿no? Y bueno, en Costa Rica tenemos a Chávez, ¿verdad? Este personalismo populista, ¿verdad? Y yo quería buscarles una imagen, pero no la logré encontrar, que parecía un afiche de esas series de Netflix de narcos, que salía Chávez, atrás salían unas mujeres policías y era el fondo de un centro penitenciario, pero era como pensando en esto de la información y de la comunicación y de cómo se posiciona, ¿verdad? Entonces también hay una cosa del espectáculo, de cómo ponerlo desde ahí. Bueno, en la censura de la prensa, ¿verdad? Estos abusos, estas denuncias, ¿verdad? A través de difamación, y aquí juegan mucho las redes sociales, ¿verdad? Cómo incrementan también las amenazas, los miedos, cómo hablan de las personas y su vida personal, íntima, cómo son señaladas, ¿verdad? Perseguidas, o generando también, que en El Salvador fue el caso también, de los programas de espionaje, ¿verdad? Ya para ir avanzando, ya lo último que les voy a mostrar es como la vinculación también con el tema migratorio y entonces cómo podemos pensar que no es solo es un proceso de criminalización de la migración, ¿verdad? Aguilar decía que crimigración y cómo esto también funciona a nivel de estos mecanismos jurídicos, ¿verdad? Y de ir entrelazando leyes administrativas con leyes penales y de ir interponiendo, ¿verdad? Esa etiqueta de amenaza, de criminal a la persona que se moviliza para poder también tener una vida digna, para poder también sobrellevar, salvar a su vida y su familia, ¿verdad? En muchos casos de persecución, y que bueno, y en este caso hay como una serie de reformas que no son tampoco, o sea, hay leyes que no son tan recientes, que cada vez van incrementando esta mirada desde la seguridad, ¿verdad? Y de asociar la migración con la seguridad. Y bueno, y lo más reciente es como a través de estos procesos de vinculación de la migración como una política, también como politizar la migración, pero desde ese uso instrumental, las últimas medidas de Trump las tenemos aquí también, ¿verdad? O sea, Costa Rica recibe un grupo de 200 personas deportadas de Estados Unidos y estas personas son llevadas al CATEM, que queda en la zona sur,
y son retenidas. O sea, aquí Costa Rica ha firmado y tiene convenios internacionales donde aquí no se prohíbe, aquí no hay una restricción a la libertad de tránsito de personas migrantes o personas solicitantes de refugio, ¿verdad?, del mecanismo de protección internacional, y en este caso fueron detenidas por 2 meses, digamos, que, no, ¿verdad?, que eran resguardadas por la policía migratoria, que no podían salir, que no tenían personas traductoras, porque eran personas de países de Asia, donde no había un vínculo idiomático, digamos, ni cultural, ¿verdad? Entonces hay como también una serie de abusos y de situaciones que se comienzan a dar y a reproducir en Costa Rica, la Costa Rica democrática, excepcional, de derechos humanos, ¿verdad? Y que estamos viendo que no, ¿verdad? Y bueno, a partir de esta experiencia también se identifican otro montón de abusos y violencias de estas personas que fueron detenidas en Estados Unidos, llevadas a centros de detención en condiciones inhumanas, que se pueden catalogar también de malos tratos, ¿verdad? O sea que ya podríamos intervenir también en otros mecanismos de el uso de la tortura también como una herramienta de control y de poder, y separadas las familias, ¿verdad? Y en el caso, si vamos más allá de las fronteras, también cómo Estados Unidos también promueve este desplazamiento forzado, ¿verdad?, contra población palestina, y con esto de construir, ¿verdad?, esta parte de la costa brava del Medio Oriente y bueno, de todas las atrocidades que se vienen dando, ¿no? Este cambio en las políticas migratorias vinculadas a estos gobiernos autoritarios implican no solo la suspensión de figuras que eran avaladas internacionalmente como mecanismos de protección a la vida, ¿verdad?, como la suspensión, nosotros lo llamamos refugio, ellos le dicen asilo, ¿verdad?, pero también un cierre de otros mecanismos de cooperación, ¿verdad?, que son los que sostienen muchas de las organizaciones que apoyan, en este caso, a la población migrante. Como también estas medidas y estas persecuciones en otros espacios, ¿no?, en las escuelas, en hospitales, en centros de trabajo, persiguiendo a las personas migrantes en una condición de irregularidad, ¿verdad? Entonces hablamos de esta narrativa antimigrante, de esta amenaza a la seguridad nacional y por ende hay una emergencia, ¿verdad?, otros estados de excepción, ¿no?, frente a esto que nos genera miedo y una política antimigrante, ¿verdad? Y bueno, ahí un poco ya lo que hemos venido hablando, ¿verdad?, procesos de deportación masiva. Y bueno, esto en Costa Rica nada más nombrar esto, que actualmente tienen una categoría migratoria particular, después de 2 meses de esta detención, digamos, arbitraria y que es cuestionada a las personas deportadas de Estados Unidos que llegaron al CATEM, les ofrecen como 3 alternativas, pero también hay una ambigüedad en ese ofrecimiento de esas alternativas porque no hay una información clara y concreta por el tema de la traducción y del idioma, pero también porque este permiso temporal que sí les permite movilizarse y regresar al CATEM no les permite trabajar. Entonces son personas que fueron expulsadas, ¿verdad?, y que además no tienen recursos y se les dice que tienen que estar viviendo aquí y que tienen que buscar una alternativa migratoria con unos requisitos específicos a nivel de documentación que tampoco son fáciles de conseguir y que además si son personas solicitantes de refugio no tendrían cómo hacerlo porque son perseguidas también por los estados, ¿verdad? Y bueno, y estamos en esta situación actual. Por eso. Muchas gracias, Soledad, por darnos este panorama tan amplio sobre Centroamérica. Nada más quisiera resaltar algunas cosas que mencionó Soledad, sobre todo destacar el rol de los intereses empresariales, oligárquicos, familiares en Centroamérica, también la historia que tenemos de autoritarismos en la región, cómo las jerarquías raciales que venían de la colonia no desaparecieron, sino que fueron más bien empleadas para procesos de acumulación y de explotación. Las redes de las derechas a nivel internacional, en este momento podríamos hablar de una derecha internacional, ¿verdad?, que colabora, y el rol de la propaganda que deshumaniza a las otras personas, que ofrece un espectáculo de estos hombres que están más allá del bien y del mal, y la instauración de regímenes de excepcionalidad que se vuelven normales, ¿verdad? Un poco podríamos decir también el
Vamos a darle la palabra entonces al doctor Marrumier. Adelante. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer este espacio para una reflexión que es tan urgente. Vivimos en este momento la conjunción de varias crisis, del colapso de la democracia tal como la conocíamos, la devastación de la vida y la erosión de las formas de solidaridad y de apoyo mutuo que han posibilitado por tantos años la supervivencia en contextos de gran hostilidad. Jason Stanley, un gran teórico del fascismo que estaré nombrando mucho hoy, señala que el principio fundamental de la política fascista es que la oratoria no tiene que convencer al intelecto, sino influir en la voluntad. La política fascista, nos dice, quiere debilitar el debate público atacando y desvirtuando la educación, los conocimientos especializados y el lenguaje. Hoy acá estamos intentando hacerle frente a esto. Dice Stanley que la educación fascista ensalza aquellas disciplinas académicas que refuerzan las normas jerárquicas y la tradición nacional. Al mismo tiempo, persigue, censura, deslegitima o convierte en amenaza aquellos campos donde se articula el pensamiento crítico, que cuestionan o desestabilizan el ejercicio autoritario del poder. Este panorama nos plantea lo que posiblemente es el dilema ético más importante de nuestros tiempos: la psicología, ¿de qué lado de la historia camina? En tiempos donde lo que lograron nuestros ancestres se desmorona, en tiempos donde nos roban a diario la estabilidad y la seguridad, en tiempos donde el odio y el fascismo derraman sangre todos los días, a cada minuto, tenemos que preguntarnos como psicólogos de qué lado de la historia caminamos. Lo que quiero compartir hoy son una serie de preocupaciones que intentan traer esta discusión al plano más cercano de nuestras experiencias. Intento colectivizar mis angustias como una invitación a activarnos y organizarnos frente a las amenazas de la radicalización de las derechas en América Latina y en Costa Rica especialmente. A mí me preocupan mucho los gobernantes que padecemos actualmente, pero debo decir que me preocupa más la gente a mi alrededor. Me preocupa seguramente en un sentido muy distinto a las preocupaciones que tienen mis vecinos sobre nosotros. Porque lamentablemente vivimos tiempos que nos confrontan cotidianamente con el miedo y la amenaza de la otredad, con un sinfín de riesgos encarnados en cuerpos que se señalan como monstruosos, indeseables, peligrosos, amenazas para la familia tradicional, la propiedad privada y la nación. Cuando digo que me preocupa la gente a mi alrededor, estoy hablando de una angustia existencial que me persigue en pesadillas y en vigilia. El autoritarismo, el resurgimiento fascista, el recrudecimiento de las formas de relación que producen, legitiman, sostienen y reinventan las derechas y toda su potencia violenta y mortífera. Y no solo en el norte global, aunque definitivamente allá también, pero acá, en nuestra Centroamérica herida, en nuestro propio país y hasta en nuestra universidad. Hablo de formas de subjetivación autoritarias, de la curvatura que toma el poder en las relaciones cotidianas, de ese ejercicio psicosocial en que nos conformamos como sujetos. Hablo del poder en un eje que me gusta pensar como diagonal. No digo horizontal, porque cuando una persona, bajo el resguardo de sus privilegios y sus marcadores de dominación, lanza un discurso que es un deseo, una amenaza, una fantasía, que es un golpe, es un ataque, un discurso de odio sobre nuestros cuerpos y nuestra existencia, no podemos hablar de una relación horizontal. No es posible poner en pausa o de lado las condiciones estructurales que producen la opresión y que nos jerarquizan, distribuyendo de manera desigual las posibilidades de vida y muerte con las que salimos a enfrentar el mundo cada día. Entonces hoy no quiero centrarme en esos figurones que producen las necropolíticas desde sus escritorios de lujo y sus festines de corrupción, racismo y misoginia. Quiero voltear la mirada a algo que Stanley advirtió años antes de que padeciéramos los precedentes que hoy tenemos en la región: la derechización de la vida cotidiana, la seducción de una política vincular, violenta y autoritaria, la producción de una subjetividad fascista que no tolera la alteridad. Lo que quisiera ofrecer hoy es una invitación a voltear la mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestros barrios, nuestras familias, nuestras escuelas y universidades, y buscar
claves para entender cómo es que llegamos a este punto en el que vemos desboronarse el país que nos vio crecer. Stanley escribió este libro en 2018, antes de una pandemia y de la más cruenta etapa del genocidio en Gaza, antes de que figuras como Bukele y Milei o el mismo Chávez llegaran a la presidencia. Y sin embargo, como un triste profeta, este libro parece hoy describir nuestro presente inmediato y lo que resulta más aterrador, el futuro profundamente hostil que nos espera si seguimos caminando por esta vía. Stanley señala las estrategias que sostienen la política fascista. Cito: los políticos fascistas justifican sus ideas creando la ilusión de tener una historia común con una forma de pasado mítico que reafirma su visión de presente. Alteran la percepción común de la realidad que tiene la gente, tergiversando los ideales con grandes dosis de propaganda y antiintelectualismo, y atacando a las universidades y a los sistemas educativos que cuestionan sus ideas. Con el tiempo y el uso de estas técnicas, el fascismo crea un estado de irrealidad en el que las teorías conspiratorias y las noticias falsas acaban reemplazando el debate bien argumentado. A medida que la percepción común de la realidad se desmorona, el fascismo abre paso a unas creencias peligrosas y falsas para que calen hondo. Primero, la ideología fascista intenta que las diferencias entre grupos se perciban como algo natural, para que de este modo parezca que la existencia de una jerarquía del valor humano tiene un respaldo científico y natural. Una vez que se consolidan las clasificaciones y las divisiones sociales, el miedo sustituye al entendimiento entre los grupos. Y cuando una minoría progresa en algún sentido, se despierta un sentimiento de victimismo en la población dominante. La política del orden público resulta muy atractiva a nivel grupal porque a nosotros nos asigna el papel de ciudadanos legales y a ellos, en cambio, el de delincuentes que no respetan la ley y amenazan con su comportamiento la masculinidad del país. La ansiedad sexual también es típica del fascismo en la política, porque la creciente igualdad de género es un desafío para la jerarquía patriarcal. Con esto, Stanley nos invita a preguntarnos cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en nuestras vidas. Una pregunta que como estudiantes y profesionales en psicología debería preocuparnos, y no solo como objeto de estudio o como marco para analizar el comportamiento social desde un lugar de exterioridad. Hay preguntas que deberían acompañarnos todos los días en nuestra formación, en el ejercicio profesional y en todas las relaciones que tejemos. ¿Qué papel juego yo en la producción de subjetividades fascistas? ¿Qué posición tengo frente al necroempoderamiento de los movimientos de derecha? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en la producción de la exclusión, el despojo y la aniquilación? Y quizás, para que el miedo y la desesperanza no nos roben la agencia, ¿qué podemos hacer para cambiar este rumbo de las cosas que hace tiempo marcha muy, pero muy mal? Dice Stanley que una de las estrategias de la política fascista es el desmantelamiento del estado de bienestar. Y aquí estamos, viendo con impotencia cómo desmantelan las instituciones que han sostenido y redistribuido las posibilidades de vida, mientras amplios sectores de la población se hunden en condiciones materiales de existencia cada vez más precarias. Cuando regresé al país después de algunos años estudiando afuera, me impactó mucho el acelerado deterioro material y social que observo en la ciudad. Una situación que solo se ha agravado en los últimos años. Hay demasiada gente viviendo en las calles de San José. Quise convertir esa percepción subjetiva y afectiva en una interrogante de investigación. El hambre fue el principal emergente en mi investigación doctoral. El hambre provoca desesperación. La desesperación nos lleva a buscar soluciones rápidas y ojalá mágicas. Y las derechas siempre han sido muy hábiles para recuperar este tipo de malestares a través de un cóctel que Stanley bien describe, donde los miedos se instrumentalizan en propaganda, exteriorización de las amenazas e irrealidad. Quisiera insistir en esta dimensión material porque es algo que con frecuencia descuidamos desde la psicología. El despojo genera violencia. La desigualdad produce enemigos y amenazas. Como lo muestra un estudio de Marco Fournier, existe una estrecha relación entre el nivel de desigualdad económica en el país y la correspondiente tasa de homicidios. Conforme aumenta el grado de desigualdad, proporcionalmente tenderá a aumentar la cantidad de homicidios en el país.
De forma similar, la cartografía de femicidios en Costa Rica que elabora Mariana Mora muestra cómo las tasas de femicidio aumentan en las regiones periféricas históricamente olvidadas por el Estado y las políticas de bienestar. En el campo de la psicología, esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo y, sin embargo, seguimos con frecuencia atribuyendo el aumento de la violencia a causas ideológicamente sesgadas, como la migración, o ideológicamente interesadas, como factores individuales, heredados, desviaciones morales o cualquier eufemismo psicologista de la anormalidad. Stanley nos advierte que el síntoma más revelador de la política fascista es la división. Lo que busca es separar a la población en un nosotros y un ellos. La política fascista tiene una potente forma de deshumanizar a ciertos segmentos de la población. Una estrategia que ha sido ensayada a través de siglos de imperialismo, racismo y colonialidad. Excluir al otro no es simplemente un gesto de rechazo. La exclusión social, la estigmatización, la construcción de ciertos cuerpos y ciertas subjetividades y ciertos pueblos como amenazas limita la capacidad de empatía y justifica el tratamiento inhumano, desde la represión de la libertad, el encarcelamiento en masa o la expulsión, hasta, en casos extremos, la tortura y el exterminio en masa. Achille Mbembe y Sayak Valencia coinciden en señalar que esto se traduce en la producción de necropolíticas, políticas que empujan a ciertas poblaciones a mundos de muerte. Según Stanley, los principios centrales de la ideología fascista son el autoritarismo, la jerarquía, la pureza y la lucha. Quisiera ofrecer algunos ejemplos de esto que yo llamo un autoritarismo diagonal. Estos vínculos tensos y hostiles que establecemos, donde se juegan las posibilidades de vida de una masa de sujetos anónimos, degradados e inferiorizados, que para muchos no alcanza ni siquiera el estatus de humanidad. Estos ejemplos, cabe advertir, no deben tomarse como casos aislados, como ejemplos extremos o como producto de acciones y creencias individuales. Los presento a modo de fotografías que ilustran las formas tan desigualdades en que participamos en la vida social. Ejemplos cotidianos los podemos encontrar en la forma en la que nos relacionamos con las personas migrantes, con las personas privadas de libertad o las personas en situación de calle. Me detengo en estas últimas. Basta con echar un vistazo a cualquier chat vecinal de esta ciudad. En esas líneas, adornado con stickers de Jesús y lluvias de bendiciones, se lanzan abiertamente deseos y amenazas mortíferas, e incluso se tejen planes para acabar con esos sujetos inferiorizados que se señalan como indeseables y que no merecen habitar el mismo pedacito de ciudad. Desde la arquitectura hostil y la represión policial hasta respuestas ciudadanas que proponen regar cal en las aceras para espantarles, tirarles ácido o pasarles con el carro por encima. Este odio hacia los cuerpos que encarnan visiblemente el despojo y la desigualdad ha sido institucionalizado en políticas municipales y barriales, con el entusiasta apoyo de las fuerzas policiales que siempre muestran su generosa disposición para tareas de represión. Por ejemplo, en algunos barrios de San José se desarrolla con éxito desde hace años el Plan Cuadrante, un proyecto de seguridad ciudadana que funciona a través de un chat de WhatsApp, donde vecinos y comerciantes de un barrio capitalino realizan labores de vigilancia no remunerada, alertando a oficiales de la fuerza pública sobre posibles amenazas para que éstes, de manera remunerada, cumplan con labores de represión, dispersión o intimidación y envíen evidencias en tiempo real. En las 155 páginas y más de 500 fotos del chat que analicé para mi tesis doctoral, de manera apabullante y desgarradora, las amenazas correspondían casi siempre a personas en situación de calle. Quizás sería más correcto hablar de cuerpos en situación de calle, porque los argumentos que los vecinos sostienen para señalarles como amenazas dejan claro que les consideran más cercanos a una plaga de ratas que a seres humanos. Hace un par de años circuló también un video que provocó gran indignación virtual en Costa Rica. En el video se observaba un oficial de policía que buscaba matar su aburrimiento lanzándole piedras al cuerpo de una persona habitante de calle en la ciudad de San José. Las piedras golpeaban aquel cuerpo empobrecido y agotado frente a decenas de transeúntes que observaban sin inmutarse aquella escena, como si ese cuerpo fuese un hueco, un pantano, un vacío, como si esa persona fuese un objeto inerte, un botadero, o aún peor, como si ese sujeto mereciera aquella sutil lapidación,
como una suerte de castigo ante la insoportable pobreza que su cuerpo evidencia. El video generó indignación en redes y, sin embargo, lo que ese policía actuaba no era una desviación social o una prevención individual. Lo que ese policía actuaba era el deseo colectivo, cada vez más claro, explícito y normalizado, de castigar y expulsar a esos seres que afean nuestros barrios. Esto, lamentablemente, atraviesa todos los espacios. En 2019, en una marcha por la defensa de la educación pública, tuve un choque frontal con las contradicciones de nuestra universidad. En un pequeño bloqueo que sosteníamos bajo el puente que lleva a Casa Presidencial, escuché una conversación entre dos estudiantes que buscaban algún material para prenderle fuego y reforzar la barricada que se comenzaba a debilitar. Una de ellas señaló una cama artesanal de cartón que una persona en situación de calle había construido debajo del puente y exclamó: «Mae, ahí están esas cobijas de los indigentes». Quedé atónito. No podía creer lo que acababa de escuchar. Ahí estaban, estudiantes de una universidad pública, sugiriendo apropiarse e incendiar el precario refugio de un desconocido que encarna la peor de las miserias, la peor de las violencias del despojo y de clase. Esa misma violencia que nos tenía en las calles luchando contra un modelo de universidad neoliberal. Respiré hondo para buscar las palabras que pudieran detener aquel violento plan y que pudieran al mismo tiempo invitarles a reflexionar sobre la forma en que reproducimos la violencia y la opresión sin darnos cuenta. Pero otra chica fue más rápida que yo y replicó: «Jamás, mae, esa vara debe estar llena de pulgas, qué asco». Con el corazón encogido y la desesperanza atragantándome, abandoné la intención pedagógica y le reclamé: ¿para qué quieren la educación pública si al final van a reproducir el mismo despojo contra personas a quienes el sistema ya les despojó de todo? Esas cobijas son la casa de alguien. Lo que da asco es la violencia de clase y el sistema que la provoca, no los cuerpos que la sufren. Menciono brevemente otra de las estrategias que Stanley señala: la ansiedad sexual. La amenaza que personas trans y queer, que personas feministas representamos para los roles tradicionales masculinos y para la hegemonía de los privilegios que ofrece la dominación patriarcal. Como aquel oficial tirapiedras, un tropel de machos tiene por pasatiempo en San José jugar al tiro al blanco con los cuerpos de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Desde sus autos en movimiento lanzan latas de cerveza, basura, bolsas de orines y hasta disparos con un rifle de balines contra mujeres indefensas que no tienen más escudo que sus propias manos para cubrirse de los ataques que buscan apagar su existencia. Hace unos años, 3 tipos en un auto recorrieron una zona de trabajo sexual trans al sur de la ciudad, atacando a pedradas a varias mujeres. Esa vez, como pocas, la policía respondió y los detuvo. Los dejaron ir con un parte por advertencia. 3 días después regresaron con más piedras, buscaron a la chica que los había denunciado y se ensañaron contra ella. Eran 3 hombres que venían de otra ciudad al sur del país. Todos eran familia, todos de ellos menores de edad. 2 chicos que antes de cumplir los 18 ya tienen por pasatiempo de domingo planificar un crimen de odio. Salir por la tarde a meter piedras en un saco, esperar a que anochezca y zarpar a buscar mujeres desarmadas y desprotegidas para lapidarlas con todo su odio. En tiempos de derechas radicales, la violencia contra la otredad se convierte en un espectáculo, en un juego de orgullo nacional, en un acto mortífero de heroísmo frente a la ilusoria amenaza para el bien común y la nación. Dice Stanley que a medida que crece el miedo que sentimos hacia la otredad, nosotros pasamos a encarnar todas las virtudes, la pureza de los valores y las tradiciones, los méritos ganados con esfuerzo frente a los cuerpos que amenazan nuestros privilegios, las personas migrantes y los sectores empobrecidos que no se esfuerzan por salir de ser pobres, que subsisten gracias a lo que producimos nosotros, se aprovechan de nuestra generosidad y del estado de bienestar, o las personas queer, las mujeres trans, las personas que ejercen el trabajo sexual, que amenazan la blancura imaginaria y la imaginaria también familia tradicional. Mucha gente, advierte Stanley, no está familiarizada con la estructura ideológica del fascismo, en la que cada mecanismo se construye sobre otros. No son conscientes de lo interconectadas que están las consignas políticas que se les pide que repiten. Como él,
yo creo que una tarea urgente para nuestra psicología es hacer visibles esas conexiones y los riesgos que conlleva la radicalización de las derechas en nuestros territorios. Yo pronuncio estas reflexiones con rabia y desesperanza. En mi cabeza rebotan con angustia varias preguntas. ¿Qué es lo que lleva a personas a deshumanizar a otras? ¿Cómo construyen las subjetividades protofascistas en un país de tradición pacífica? ¿Y cómo podríamos aportar a la construcción de otras subjetividades, otras formas de relación y convivencia? Esta psicología que estudiamos y que construimos, ¿para quién es? ¿Para qué? Decía Ignacio Martín Baró que una psicología de la liberación requiere una liberación previa de la psicología, y esa liberación solo llega de la mano de una praxis comprometida con los sufrimientos y las esperanzas de los pueblos latinoamericanos. Una frase que fue pronunciada hace más de 35 años y sin embargo con una vigencia enorme. Pienso, con respecto a la violencia, al autoritarismo y al fascismo, que el camino es similar. Para hacer una psicología que pueda responder ética y adecuadamente a las crisis que enfrentan nuestras sociedades, necesitamos primero reconocer las expresiones de violencia que anidan en la psicología y liberarla y liberarnos de esta. Creo, como lo ha sostenido el activista y académico trans Dean Spade, en consonancia con las voces plurales de infinidad de pueblos y colectividades alrededor del mundo y a lo largo de la historia, que la salida, aunque no es la única, solo puede construirse por el camino de la comunidad. Necesitamos respuestas colectivas y una psicología que apoye, que potencie y que invite a tejer comunidades en tiempos donde reina la desconfianza, la competencia y la rivalidad. Necesitamos pasar del individualismo a la solidaridad. Como señala Silvia Federici, no surge reencantar los comunes. Reencantar quiere decir que la comunidad, lo común, la colectividad vuelva a ser algo deseable, algo potente, algo que valga la pena cultivar. La comunidad sostiene la vida. Necesitamos una psicología que se comprometa con una democratización radical de su quehacer. Democratizar la universidad, tumbar sus muros, extirpar la violencia epistémica y las opresiones estructurales que pudren sus raíces. Democratizar el consultorio, abrir la escucha, colectivizarla, socializar los saberes, que el acompañamiento psicoterapéutico deje de ser un privilegio burgués. Investigar para transformar. Necesitamos trabajar con la gente. Necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos una psicología capaz de conmoverse, de indignarse y sobre todo de movilizarse contra la injusticia y contra la violencia. No desde un lugar de experto o de superioridad moral, sino escuchando, aprendiendo y compartiendo en clave solidaria, junto a quienes encarnan la exclusión y la creativa voluntad de reexistir. Gracias. Muchas gracias, Ma, por esa ponencia tan visceral y que nos confronta éticamente, de verdad, nos invita a volver la mirada hacia lo cotidiano, hacia nuestras formas de participación en esos proyectos de expulsión, de castigo y de muerte hacia los sectores más despojados y más maltratados de la sociedad, y que nos presenta con una tarea urgente de pensar la psicología y examinar hacia dónde y de qué lado estamos caminando. Vamos a pasar entonces al último ponente, el doctor Ángelo Arguello, cedo la palabra. Muy buenas tardes. Si me permiten, quisiera ponerme de pie porque, como dijo Lacan, pienso con los pies y el movimiento kinestésico. Entonces, me voy a venir por acá, si me permiten, para conversar mejor. Primero, agradecer a la Cátedra de Historia por la invitación a este evento. Fui profesor durante 10 años de esta casa de estudio y siempre es bonito pues, venir por acá, muy gratos recuerdos, se despierta. Segundo, pues aclarar que a diferencia de mis dos colegas, yo no soy experto en el área, y voy a
hacer el atrevimiento de hacer mío este tema, quizás de una lógica, otra lógica. Quisiera referirme en esta disertación a dos componentes en específico. Algo que doy en llamar la radicalización de la derecha y el autoritarismo en la formación del profesional de psicología, y luego quisiera hablar sobre el rol de nuestro colegio como principal representante de la disciplina en Costa Rica y compartir un poco lo que se está haciendo, ¿verdad? Que de alguna manera es bueno saberlo y que ojalá ustedes como futuros profesionales en psicología le den continuidad a esto. Es importante que como escuelas de psicología entendamos que cuando se dan estos cambios histórico-culturales no solo están afuera de las universidades, también están dentro de cada casa de estudio. Y definitivamente en los últimos años, como nunca, he notado cómo se está levantando una lógica de pensamiento de exclusión de saberes de la psicología. O sea, en otras palabras, estamos también en pequeñito, ¿verdad? Porque una cosa es un país y otra cosa es una escuela, una universidad. Estamos ante una idea de que hay saberes que deberían ser expulsados de la psicología. Y eso me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque estos saberes, en su gran mayoría, tienen estas connotaciones sociales, culturales, es lo que en los libros de investigación llamaban modelos analíticos, dialécticos, socioculturales, modelos donde se rescata la singularidad de las personas y hasta cierto punto se comprenden los fenómenos más que explicarlos o crear una batería de herramientas que nos permita predecir la conducta de los seres humanos. O sea, en otras palabras, ustedes que entiendo yo son de historia de la psicología y que por lo tanto me imagino que están empezando la carrera, ¿cierto? Van a ser sometidos a lo largo de su formación a algo que se va a llamar modelo científico positivista, o que se va a dar en llamar hoy en día psicología basada en evidencia. Conforme vayan siendo sometidos a esa lógica de pensamiento, se corre el riesgo de que cada vez nos volvamos psicólogos más de una lógica causa-efecto, de una búsqueda de los cambios de comportamiento individual y no de una lógica de diálogo, de construcción en conjunto, de comunidad, como decía el profesor Marx. Entonces, cuidado porque como universidad podemos entrar a debatir sobre cosas enormes que están pasando en el mundo o en Centroamérica sin darnos cuenta de que también está sucediendo al interno de cada aula. Ya lo dijeron, fui presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, no por casualidad, ya lo puedo decir, ya no soy presidente, mi partido se llama Coalición Multiparadigmática Polivalente y este nombre recoge dos principios básicos. Primero, que la formación de todos los psicólogos tiene que ser multiparadigmática y que debe dominar el respeto sobre la idea de que un paradigma está por encima de otros. Y digo esto porque tuve la suerte, la dicha de estudiar a la neurona, de pasar por los laboratorios de neuroanatomía de medicina, pasar por los laboratorios de fisiología de medicina, estar a cargo del laboratorio de modificación de conducta de la Escuela de Psicología, luego me fui por la psicometría, pasé por la nosología más estricta, la clínica individual, y ahora me dedico a la psicología de familia y cada vez me veo más como un asesor político. Entonces, si ustedes
me permiten, después de haber hecho ese recorrido de la A a la Z, si algo tengo claro es que todo importa. Y si todo importa, debiéramos estar siempre conectados a una lógica de integración y inclusión, y no a lo que lamentablemente pudiera estarse dando mucho en escuelas de psicología, que es la exclusión o el rechazo de cualquier colega que piense diferente a lo que yo considero es lo correcto. Para mí eso es una forma de autoritarismo también. Entonces, debemos hacer algo. Es importante entender, ahora sí, hablando un poco acerca del Colegio de Profesionales de Psicología, que el colegio, queramos o no, viene a ser como la resistencia de la imposición de saberes como únicos para la psicología. Y en ese sentido, últimamente el colegio ha estado muy abocado a reconocer la importancia de que todos nos miremos con respeto del otro concepto que llamo polivalencia. ¿Qué es polivalencia? Es que el quehacer de la psicología es tan diverso que tenemos desde el psicólogo que está estudiando los genes y la comunicación nerviosa hasta el psicólogo que está estudiando la comunidad, las masas, las migraciones, como mencionaba la colega. O sea, tenemos ese continuo de psicólogos. Conclusión, no hay una sola psicología. Y a futuro ustedes van a incursionar en campos, ya sean educativos, laborales, ya sean clínicos o de salud en general, por mencionar algunos, donde de alguna forma, desde cada lugar, cada uno va a tener la decisión si va a ser un psicólogo con una mirada proactiva, una mirada crítica de lo que está sucediendo, como decía el profesor Marc, hasta en el propio barrio de uno, o si me voy a encapsular en una lógica de producción de una psicología simplemente que complazca las necesidades o los intereses, ya sea de un individuo, ya sea de una escuela, ya sea de una empresa o ya sea de un poder político. O sea, al fin de cuentas, eso es a lo que vamos, a lo que ustedes también van a estar sometidos a tomar una decisión al respecto. En nuestro colegio hemos tratado de generar un ambiente de respeto hacia todas las posiciones paradigmáticas de la psicología y a los diferentes campos de acción de la psicología. Entonces, los invito a que conforme se vayan desarrollando en la carrera, tomen en cuenta siempre al colegio como un referente desde el cual se puede actuar, porque mucho de lo que se nos critica a los psicólogos es que podemos tener grandes ideas, pero que si no las operacionalizamos a través de acciones concretas, no pasan de las aulas universitarias. Entonces, el colegio debería ser una herramienta para que, estando ahí, a través de comisiones de trabajo que tiene el colegio, pues podamos dar nuestro aporte y seguir siendo la resistencia a este fenómeno que, como bien dijeron los compañeros, no sabemos si nos va a aplastar como un tractor, ¿verdad? Y ni tan siquiera nos va a dejar reaccionar, o si vamos a poder, como disciplina, tener una respuesta fuerte, contundente, crítica de lo que está pasando alrededor del mundo, con la forma de entender la pregunta básica: ¿qué es el ser humano? Y ahí partimos, ¿verdad? Cada uno de ustedes se va a hacer una definición de qué es el ser humano. La psicología, como ciencia social y de la salud, que para mí es la forma correcta de describirla, tiene que seguir siempre haciendo énfasis en las vinculaciones y las interacciones y el efecto que esto tiene en la mente.
Es decir, hasta cierto punto nos toca ver las circunstancias en las que va a vivir el costarricense, porque esas circunstancias van a tener un efecto directo en el bienestar de todas las personas. Entonces, les invito a no obsesionarse con los síntomas, con la reducción de síntomas, como si solo la psicología viviera de eso. Claro que la psicología ayuda a que las personas tengan una respuesta orgánica favorable, pero eso no es toda la psicología. Hay un montón de la psicología que tiene que ver más con vinculación, interacción, tribu, colectividad, consenso, diálogo. Pero ahí es donde yo digo que las escuelas de psicología deberían ser un laboratorio social de ese diálogo, de ese consenso, de esa forma de construir mutuamente, porque dígame si no es cierto, si los psicólogos que hemos sido estudiosos de esto no logramos colectivizarnos, es como raro pensar que la ciudadanía, sin estudiar todo esto, lo logre, ¿verdad? Entonces nos reta a empecemos por casa, ¿verdad? Y luego vayamos con esto afuera y digamos, así se tienen que hacer las cosas. Hago mía la frase famosa, la unión hace la fuerza, con respecto a lo que mencionaba la colega sobre Centroamérica. Justamente se creó con el objetivo de buscar esta comunidad dialógica, de diálogo constante. Se creó la Unión Centroamericana de Colegios y Asociaciones en Psicología. Y yo me topo con lo mismo cuando se crea que deseo yo sea un andamiaje sobre el cual todos los psicólogos de Centroamérica nos podamos posicionar para alzar la voz, ya no como Costa Rica, ya no como Honduras, no, como Centroamérica, a nivel mundial, sobre nuestras necesidades y sobre lo que queremos de nuestra Centroamérica a futuro. Entonces, ustedes, futuros psicólogos, van a tener una organización que al menos no tuve yo cuando terminé la carrera, que se llama la Unión Centroamericana de Colegios y Asociaciones. Y espero que muchos de ustedes tengan el espíritu de la colectividad como para decir, ay, qué lindo trabajar un proyectico con un hondureño, un panameño y hacer algo juntos que beneficie a la región. Pero si lo explico bien, eso es un estilo de quehacer psicológico que cada vez, vuelvo al inicio, preocupa que para muchos psicólogos esa idea no resulte atractiva, interesante, o más bien hasta la lleguen a considerar como una pérdida de tiempo, por no responder a los cánones de una psicología más analítica, empírica, que es lo que muchas veces nos pueden decir durante la formación, ¿verdad? Y que todo lo que tiene que ver con trabajo grupal, comunitario, movimientos en términos sociales, ¿verdad? No corresponde a la psicología entendida de esa manera. Entonces, en conclusión, hoy existen posibilidades para hacer cosas en favor de una psicología crítica. Ya mencionaba el colega a Martín Baró, y lo que necesitamos es el cacao para hacer ese chocolate. Y lo que necesitamos es que las universidades formen ese cacao, porque si no, por más que el colegio quiera apostar a esto, ya la mayoría de colegas van a decir no gracias. Muchísimas gracias y a la hora.
Muchas gracias al doctor Ángelo. Nada más destacar que, don Ángelo nos ubica en esta discusión en un nivel epistemológico, ¿verdad? Nos llama la atención sobre esta dinámica de imposición de saberes que tiende a excluir los saberes con connotaciones sociales, que nos permiten un abordaje más analítico de las relaciones sociales. Y la invitación que él hace a formar consenso, diálogo, a participar de redes a nivel centroamericano para poder incidir en nuestras realidades desde una perspectiva que denomina polivalente. Entonces, vamos a pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Si quieren preguntar o comentar algo a las personas ponentes, entonces pueden levantar la mano y el profesor Benjamín les va a llevar ahí el micrófono. ¿Me escuchan? Gracias. Tengo dos preguntas, entonces no sé si prefieren que las haga por separado o las dos de una vez. ¿Las dos? Por separado. La primera es para la licenciada Soledad. Primeramente agradecerle por traer un tema tan importante a colación. Muchas gracias. Y ahora me gustaría preguntar lo siguiente. La criminalidad de las actividades rampante, así también la violencia y los homicidios. Nuestras cárceles están saturadas y el sistema penitenciario es prácticamente deficiente. Partiendo de esa base, mi pregunta ¿es éticamente correcto reestructurar el sistema orientándolo hacia un sistema penitenciario más eficiente en materia de rehabilitación, aun cuando esto implica la posible prolongación de la crisis actual? ¿No sería más práctico implementar un régimen flexible de manera contingente a tiempo, por ejemplo 3 años, para después transicionar a lo que determinaríamos como un sistema más humano? Esto sin dejar de lado el periodo de contingencia que mencioné anteriormente, el sentar las bases para la transición. Bueno, un poco, a ver, no creo que tenga la respuesta a la pregunta así directamente. Yo pienso que es pensar en si hay, cuáles son los mecanismos para hacer frente a la criminalidad, si son únicamente acciones punitivas y si en este marco, ¿verdad?, los procesos de privación de libertad privan a personas que son seres humanos también, o sea, que también tienen derechos, o si más bien es enfatizar en cuáles son las condiciones también sociales y comunitarias que se tienen que fortalecer para poder generar como también escenarios de futuro, porque es que también la violencia resurge porque estamos viendo también como esta imposibilidad de futuro, ¿no? Y cómo se vuelve como una competencia de estar como depredando, ¿no? Es como uno sobre otro y como una violencia, como esta salida, ¿verdad?, como directa de esta destrucción de la otredad. Y la otredad somos nosotras también, somos nosotros. O sea, es decir, ¿cómo podemos generar más bien otras alternativas que cimienten el reconocimiento mutuo y que fomenten también acciones de cuidado, acciones que cuiden la vida, no que la destruyan? Entonces, no te podría como contestar directamente como a esa pregunta, no es tampoco mi ámbito, digamos, desde el área de la psicología, pero pensaría desde ahí, o sea, no te podría dar como otra. Muchas gracias, Isabel. Y si puedo plantear otra pregunta, es una pregunta en general, pero me surgió durante la ponencia del doctor o la doctora Marta. El doctor. El doctor Marta. Gracias. Durante la ponencia del doctor Marta, entonces si gusta la contesta usted o si gustan ustedes, quisiera cuestionar ante el fallo de la derecha, llamémoslo desde sus inicios, aunque achacamos a este siglo, y a la evidencia fracaso de la izquierda del siglo pasado, así como las deficiencias
sobre modelos fallidos en la construcción de algo nuevo, alejado de las nociones de derecha e izquierda. Antes de terminar el planteamiento, me gustaría decir que el mismo proviene desde el entendimiento de que un nuevo modelo sería comparado con los preestablecidos, pero con los previamente establecidos. Pero, ¿qué cosa nueva no ha sido comparada con sus predecesores? Así como la posibilidad de trazar una línea entre el estructuralismo del mundo y el constructivismo del vaso no significa que sea lo mismo. Así tampoco lo sería un nuevo modelo. Gracias. Yo solo diría que cualquier proyecto imperialista es violento por naturaleza y izquierdas o derechas lo han intentado varias veces y lo hemos visto digamos, suceder en la historia y arrastrar con ello muchísimas vidas y muchísimo sufrimiento. Yo voy más por otra línea. Yo creo que el concepto de universalidad le ha hecho mucho daño a la humanidad porque se nos plantea que existe una verdad, una salida, un camino y eso siempre va a implicar que quienes están en los grupos dominantes van a imponer cuál es su verdad. Yo le he puesto más a la posibilidad de la pluriversalidad, que es un concepto de Enrique Dussel. Bueno, no es de Enrique Dussel, pero él es quien más lo ha trabajado, o lo trabajó, que lo que busca es que rompamos con esta noción de universalidad muy ligada al positivismo que señalaba Angelo, que está tan impuesta en el pensamiento occidental, y que aprendamos a coexistir en la diferencia y a abrazar esa diferencia como algo que nos permite precisamente crecer y aprender juntos. Entonces, desde la pluriversalidad no se trata de que yo convenza al otro sobre mi verdad, sino que yo pueda explicarle al otro mi verdad y que ese otro pueda escucharme, quizás estar de acuerdo, quizás no, quizás compartirlo, quizás no, pero en cualquier caso podamos respetarnos en esa diferencia. Y en ese sentido yo le apuesto más a proyectos locales y comunitarios en red, que no necesariamente tengan que todas trabajar los mismos temas, pero que sí se escuchen y se preocupen por las realidades, las angustias y las necesidades que tienen otros sectores. Y eso como activista transfeminista para mí ha sido clave, es decir, qué puedo aprender con los movimientos indígenas, qué puedo aprender con las personas en situación de calle, qué puedo aprender con los movimientos afro. Y todo esto me permite no enfrascarme solamente en mi propio proyecto o el de mi comunidad, sino en un proyecto que articulado en red nos permita sostener esas vidas precisamente de las personas que están siendo empujadas a la muerte por este sistema. Gracias. De mi parte, quisiera subrayar que como dije al inicio, derechas, izquierdas, no es un campo que yo haya estudiado como para poderme referir con propiedad al tema. Lo que sí sé es que los seres humanos pueden tomar la decisión entre superponer el bien común sobre el bien individual o, a la inversa, estar más guiados por el bien individual sobre el bien común. Y en esa decisión de esas dos áreas tan antagónicas se mueve la legislación costarricense. Les pongo un ejemplo. Cuando hace un par de años, 3 años, se estaba discutiendo a capa y espada la necesidad o no de una ley nacional de salud mental, en las mesas de trabajo con los diputados, muchos médicos, desde la figura reduccionista, biologicista, consideraban que no era necesario. Porque si ya existía una ley de salud, ¿para qué una ley de salud mental? Salud mental bien definida, ¿verdad? Porque hay definiciones de salud mental que no son correctas y que por eso algunas personas piensan que la ley de salud mental trata de una cosa cuando no trata de eso, como los que creen que trata sobre trastornos mentales y esas cosas. No, la ley no trata de eso. Les invito que como nuevos estudiantes de psicología, ley 10.412, primera ley nacional de salud mental costarricense, ojalá se aprendan de memoria todos los artículos y se estudien también el reglamento, porque hoy esa es la cancha que marcó el Estado para que nos movamos los que trabajamos en salud mental. Pero entonces, por ejemplo, si
común sobre el individual, uno se preocupa porque esa ley, por ejemplo, haga referencia a los consejos regionales de salud mental, que van a ser espacios de diálogo y de consenso entre diferentes organizaciones en cada región, los famosos CORESAN o los COLOSAN, que van a ser consejos locales de salud mental, donde las universidades pueden participar junto con otros actores sociales. Entonces, obviamente que la ley de salud mental nos está abriendo una perspectiva de salud diferente a la que en algún momento planteaban algunos médicos. Siempre cuento la anécdota para que ustedes sepan en qué terreno nos estamos moviendo. Cuando me citaron los diputados a una audiencia de las que ellos hacen, de entrada me pregunta una diputada: doctor, dígame una cosa, ¿usted puede diagnosticar tumores cerebrales? Y por supuesto que yo le dije que no. Me pregunta: ¿usted puede sacar un tumor del cerebro? Por supuesto que no, yo soy psicólogo. Dice la diputada: por eso a los otros compañeros diputados, por eso, señores diputados, yo no entiendo por qué invitan a este señor a hablar sobre salud mental. Entonces, desde ahí estamos, ¿verdad?, en una lógica reduccionista, individualista, biologicista de lo que es la salud en general y hasta la propia salud mental. Entonces, ustedes, ojalá que se unan a este ejército, porque todo lo que se ha logrado en materia de cambio social y salud mental ha sido luchando. O sea, no es algo dado, no es algo de que venga de afuera y que digan: mira, esto es para ustedes porque nos gusta tanto su forma de pensar. Eso es muy difícil. Siempre ha sido a través de la lucha, siempre ha sido a través de la crítica, el reclamar derechos. Por ejemplo, hoy la ley de salud mental habla de más de 22 derechos de todas las personas en materia de salud mental. Y vuelvo y repito, salud mental no es el que tiene que estar internado en un hospital como el mío. Salud mental es la señora ama de casa en esa comunidad, el alcance que tiene para satisfacer sus necesidades básicas, los jóvenes en los espacios de recreación, en los espacios comunales. Eso es salud mental. Entonces, yo siempre ha sido mi posición: si partimos de una definición correcta de la salud, no hay problema en que digan que los psicólogos son los profesionales de la salud. No hay problema. E igual que digan que somos profesionales de las ciencias sociales. No hay problema. Quizás nuestra profesión es tan rica y hermosa que podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta adicional? Buenas tardes. Muchas gracias por todas las muestras. Son dos o tres preguntas, pero creo que viéndolo bien, todas están asociadas y creo que me pueden contestar todos de alguna manera. Yo me quedé con creo que ¿qué hacer? Me parece que estaba esa pregunta. La historia creo que más allá de estudiarla es aprenderla, es aprender de ella. Entonces, por un lado, ¿qué análisis o qué enseñanzas nos queda de toda la parte histórica que podamos decir: ok, no queremos cometer esos errores, sabemos que ya se han cometido, hacia dónde nos dirigimos para corregir y prevenir que sucedan estos eventos de otra manera, porque es otra realidad, pero no repetir esos ciclos. Y
que irónicamente es individualista. Entonces, pero tenemos que trabajarlo desde nosotros porque, a ver, según me contaba a mí alguien a principios de los años 80, desde la institucionalidad se enviaban a grupos de, creo que era psicóloga, trabajadora social y abogada, que iban a meterse a comunidades y había muchos grupos así para ver qué estaba sucediendo. Eso se eliminó, evidentemente. Entonces, pero eso es una política institucional. ¿Qué se está haciendo en este momento y cuál sería nuestro aporte, no solo como estudiantes, sino eventualmente como profesionales, para ayudar a movernos hacia hacer algo? Muchas gracias. Si quieres. Era todo, ¿verdad? Yo diría que todos desarrollen el gusanito del involucramiento. O sea, a ciencia cierta eso es esencial. ¿Qué tanto yo quiero o no involucrarme en las cosas? Y ahí es donde a uno, como dirigente del colegio, le preocupa, ¿verdad?, que cada vez se da un sentimiento en los colegas de no quiero involucrarme. Entonces, hasta cierto punto yo veo que es la misma cultura instaurándose en el cerebro de los mismos psicólogos. No sé si me explico, ¿verdad? Y eso sí que es grave, porque entonces, ¿qué queda? ¿Verdad? Entonces, a mí me fascina cuando yo topo con estudiantes o colegas que tienen el gusanito del involucramiento y que más bien es como tipo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo colaborar? ¿Verdad? Porque de esa manera nos volvemos modelos para las otras personas en una comunidad, en una sociedad. Es como cuando a mí me dio por meterme en política gremial y un poco en política nacional. Ya hay muchos lo que le dicen a uno es, usted se volvió loco, ¿para qué se mete en eso? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Cuánto le van a pagar? Es lo primero que preguntan, ¿verdad? Entonces, si yo me voy en esa lógica, obviamente que puedo llegar a la conclusión de que estarse involucrando no es un buen negocio. Si tengo una visión más amplia del bienestar social y del efecto que eso tiene en mi familia y que al final tiene en mí, voy a decir involucrarse sí es un buen negocio, ¿verdad? Y eso es algo que cada uno tiene que analizar. Sí, yo diría que necesitamos involucrarnos mucho más en distintos niveles. A ver, la historia nos enseña cómo se derrotó el fascismo cuando tuvo su último auge anterior a que solo va creciendo, ¿verdad? Lo hemos visto y yo se lo digo, yo doy el módulo sobre sexualidad y placer aquí en Rodrigo Facio. Iniciamos la primera clase y yo les decía, nos quitaron los programas de educación para la sexualidad y afectividad. Aquí no se va a detener, esto solo es el inicio. Y no tenemos idea de lo que va a pasar, ¿verdad? Esto solo está creciendo. Entonces, cuando yo intento colectivizar mis angustias, va un poco en esa línea, ¿no? De que nos incomodemos un poco, porque, y yo sé, yo uso poco redes sociales, me abruman demasiado, me cuesta dormir, no paro de pensar en estas cosas y sé que a veces es más fácil solo pasar, ¿verdad?, la página y no darse cuenta de lo que está pasando aquí en esta misma universidad. En la primera y segunda semana de clases de este semestre hubo grupos antiderechos que llegaron a confrontar actividades de mujeres feministas, de personas queer, con una enorme afectación en la salud mental de esas personas estudiantes, y tuvimos que atender esas crisis, y eso pasó y no estamos haciendo nada tampoco para proteger a esas personas, ¿no? Entonces, como que yo sí creo que organizarnos e involucrarnos es necesario, porque es la única forma de frenar el rumbo que llevan las cosas, que nos está llevando a un lugar muy peligroso y que quizás a algunas personas no les está tocando directamente en este momento, pero créanme, les va a tocar,
porque vienen por todos. Hay un cuento muy, muy hermoso de Machado de Asís que se llama El alienista, no sé si lo han leído, se lo recomiendo. Es un cuento en el que hay voy a hacer spoiler, lo siento, hay un psiquiatra en un pueblo que pues que empieza a encerrar a la gente que está loca, y al final el pueblo entero está encerrado, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, eso es lo que va a pasar. Entonces yo sí creo que tenemos que organizarnos, y que no tenemos que estar en todo, pero buscar al menos una causa que nos mueva y aportar desde ahí. Porque creo que además necesitamos muchos frentes diversos que dialoguen entre sí, pero que estén haciéndole frente a estas cosas. Y creo que estos frentes tienen que tejerse en clave solidaria, y eso es algo que cuando yo estudié psicología hace más de 20 años, estaba presente en todas las clases. Era como que era un eje transversal de que eso era lo que íbamos a hacer, y para eso estábamos estudiando esta carrera, y eso se ha perdido. Y creo que tenemos que volver a entusiasmarnos y apasionarnos con este ejercicio de solidaridad, de que no me importe solo lo que a mí me pasa o lo que le pasa a mi familia inmediata, sino que me importe lo que le pasa a esa persona que está durmiendo bajo la lluvia ahí en la esquina y que no tiene nada que comer, y que mis vecinos, esto pasa en muchos chats en los que yo estoy, me dicen no le dé comida porque entonces agarra confianza, ¿verdad? Creo que hay que romper con estas cadenas, y también pienso, y esto ya más como a nivel de gremio, que tenemos una crisis de salud mental, y que además pensaría que es generalizada, pero que hay ciertas poblaciones donde esto es mucho peor, y que tiene que ver con el contexto específicamente. Yo lo veo con la población trans y lo que ha pasado en el último año desde que empezaron las políticas en Estados Unidos, y el mensaje de exterminio que esto nos manda a quienes somos personas trans, pues, y hay un montón de gente que no tiene acceso a la psicoterapia, que la caja está colapsada, que le dan una cita de 20 minutos cada 6 meses, y no estamos generando respuestas colectivas, que es finalmente la única forma de hacerle frente a esto, y creo que eso es algo que desde el gremio podríamos aportar, ¿verdad? También respuestas colectivas para poblaciones específicas que están pasándola muy mal y que lo necesitan. Sí, yo coincido con lo que han comentado, pero además pienso que es muy importante poder ver más allá, digamos, de la psicología, es decir, que poder, ejemplo que vos mencionaste de estos equipos como interdisciplinarios, ¿no? Es cómo podemos también dialogar con las demás, con otras disciplinas, no solo con otras disciplinas, con otras agrupaciones, con otros colectivos, es decir, poner en común como un abordaje más integral, porque si no siempre estamos, ¿verdad? Bueno, va a haber una parcialización, ¿verdad? Pero la complejidad nos llama a que no tenemos que tener una visión tan reduccionista, sino que tenemos que también tener como esos diálogos. Y creo que ese diálogo es central, pero también, como con esto, cuando hablamos de las afectaciones, pensaría yo en también dejarse afectar, en el sentido no de dañarse, pero sí de ser sensible frente a lo que ocurre, y ver qué se puede hacer con esa sensibilidad y con ese miedo también, o con ese dolor, ¿verdad? En conjunto, en colectivo, porque si no estaríamos siendo muy autómatas, ¿verdad? O sea, no sentimos, no pasa nada, ¿verdad? Hay gente que decía que era como la sociedad zombie, ¿verdad? Que no solo va ahí, es un muerto viviente, ¿verdad? Entonces es como poder también sentir la vida con todo lo que implica, y con las posibilidades también que desde el sufrimiento también podemos construir otra cosa. Pensaría yo muy bien. No sé si, bueno, muchas gracias. Me escucho, ¿verdad? Tal vez una última pregunta, si alguien quisiera preguntar. Bueno, primero agradecer a todos por lo dicho, por la charla. Y a mí me surgió una duda, porque digamos, me parece mucho que el discurso fascista, que por la historia tiene como ciertamente un mucho de la política, ¿verdad? Está como el discurso
fascista y el discurso político. Entonces yo hacía la pregunta, digamos, ¿cómo está relacionado el discurso fascista y el discurso político puede abordarse en proyectos comunitarios? Porque cada vez entendemos que hay corporalidad que está haciendo pues violentadas por ese imaginario que es colectivo. Además, digo esto porque el efecto de Ultramar sobre la policía me llamó bastante la atención y hay gente que está colaborando con la policía para atacar corporalidad de otras. No son gente que tiene precisamente poder como si lo tiene la policía, ¿verdad? Por eso se resumen a ello. Sí, yo no diría que no tienen poder, porque creo que las relaciones de poder existen en todos los ámbitos y es como nos configuramos como sujetos, pero claramente no tienen el ejercicio legítimo de la violencia que tiene la policía en un estado como el nuestro. Pero yo creo que eso es justo lo que hay que ver, ¿verdad? Esta matriz tan compleja en la que funciona el poder. Entonces, hay ciertos cuerpos, hay ciertas subjetividades, hay ciertas nacionalidades que están siendo señaladas como amenazantes. En ese chat, la mayoría de las amenazas eran personas en situación de calle, pero las que seguían eran mujeres trans. Eran mujeres trans que estaban paradas en una esquina, agrupadas para protegerse de los ataques que también mencioné, y entonces al ser 3 o 4 chicas en una esquina, eso ya era una amenaza. Entonces también las mandaban a correr. Y lo que a mí, digamos, más me preocupa de todo esto es precisamente que no es solo la policía la que piensa y actúa así, ¿verdad? Es gente cualquiera, son mis excompañeros del colegio, son mis excompañeros de psicología, son mis amigos con los que salgo a veces a un bar. Esto está penetrando mucho en nuestra forma de pensar y de actuar, y yo creo que desconfigurar eso no es tan fácil porque estamos todo el día recibiendo, ¿verdad?, este combo que mencionaba Stanley, que es muy potente, en el que además sentimos mucho miedo. Y si sentimos mucho miedo y le tengo miedo a quienes tengo al lado, a quienes viven a la par y tal, es imposible tejer comunidad. Yo creo que ahí es donde como que nos surge volver a encontrarnos fuera de las redes sociales, volver a encontrarnos con la gente que no solo piensa igual que nosotras, también del diálogo en la diferencia aprendemos mucho, pero no tenemos esos espacios de encuentro. O sea, cada vez los lugares son más cerrados, cada vez vivimos en lugares más cercados, cada vez los parques son lugares más restringidos, salir a la calle da susto porque me pueden asaltar, entonces mejor me quedo en mi casa, etcétera. Y creo que eso es parte del problema. Y yo creo que la psicología comunitaria lleva mucho tiempo desarrollando estrategias para apoyar que la gente se encuentre, se conozca, se organice y trate de cambiar las cosas que están mal. Entonces, por ahí pensaría también que desde la psicología podríamos aportar algunas cosas y también con la necesaria humildad que debemos acercarnos a los espacios, ¿verdad? Porque también pasa que a veces la gente llega, yo lo veo mucho en las organizaciones trans, la gente llega y con una propuesta que se escribieron ahí en su casa, imaginándose cuál es la realidad y lo que necesitan las personas trans, y chocan con pared porque finalmente eso no es lo que la gente necesita. Creo que la psicología también le hace falta un grado de humildad y de aprender con la gente y no solo de llevarle soluciones ya empaquetadas a la gente. Y ahí pensaría que eso es parte de los aportes que podríamos hacer en este esfuerzo de sacarnos de una lógica que es la competencia, la hostilidad y la destrucción de quien me resulta amenazante, a una lógica que nos permita abrazar la diferencia y encontrarnos ahí y formar una comunidad que Sayak Valencia la nombra una comunidad de afecto, y las comunidades de afecto, ¿verdad? En este país, por ejemplo, yo lo que trabajo es historia trans, eso fue lo que permitió a las pocas sobrevivientes que hoy tenemos, adultas mayores trans, sobrevivir las peores formas de tortura que yo he leído en este país. Y fue eso, fue el poder tener una comunidad que se jugaba la vida por las otras. Y eso yo creo que es algo que hoy nos urge que suceda
y que suceda en red y no en, digamos, enemistad o rivalidad entre comunidades. Bueno, yo nada más agregando a lo que dice el profesor, si de aquí salimos con un sentimiento de voy a tratar de hacer comunidad en psicología, ya estamos dando un paso, pienso yo, ¿no? Y nada más aprovecho para anunciar que tendremos en Costa Rica el segundo Congreso Centroamericano de Psicología, que siento es una oportunidad para hacer comunidad centroamericana, si lo queremos ver de esa manera, y espero ver muchos estudiantes en ese congreso, y sé que vienen estudiantes de toda Centroamérica. Entonces, nada más les cuento, ayer salió el programa del congreso, no por casualidad, porque soy el coordinador del congreso, no por casualidad, la charla inaugural del congreso está a cargo de una psicóloga social comunitaria que nos visita desde Argentina. Pero bueno, y hay otro montón de expertos en muchas temáticas porque es un congreso multitemático, ¿verdad? Pero si lo tienen a bien, ojalá que lo anoten en sus agendas y se inscriban. Hay un precio especial para estudiantes en matrícula temprana de $50, que prácticamente cubre la alimentación de los 3 días nada más. Y ahí está una oportunidad para hacer tribu.